Acabé de empezar la clase, hermanita. Yo la llamé cuando fue Hermana 10. Dora tiene el micrófono abierto, ciérrelo, Ya, para que así podamos todos. no sé qué le. No quería pagar. No, no se haga. No sé qué pasa con eso. Bueno, Dios les bendiga. Ya estamos grabando la clase de hoy, así que vamos a empezar nuestra clase. Y hoy estoy en otro salón de clase, acá donde mi hija da clases, porque ella es profesora de niños de 5 años. Por eso ese aviso ya de bestias prehistóricas. Eso no lo tengan en cuenta. No se concentren en las bestias, sino en la clase que vamos a tener hoy. ¿Quién me dice que el título de la clase anterior, qué fue lo que vimos? El título. Convencimiento de juicio, pastor. ¿Convencimiento de qué? De juicio. De juicio. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todos dicen que sí o hay alguien que dice que no? Sí, señor. ¿Todos sí? Bueno, está bien. Entonces hoy vamos a ver el otro tema, que es el capítulo 6 de la cartilla. Es bueno que ustedes tengan la cartilla y que la llenen. Yo creo que la mayoría tienen la cartilla. La pueden pedir los de Ibagué ahí a través de la pastora Verónica. Los de Bogotá puede ser aquí a través del pastor Israel, o me dicen y yo se las hago llegar. Es importante que la tengan porque todas estas clases están en esa cartilla para que ustedes la llenen y la tengan como respaldo, ¿sí? Para usted poder enseñarle también a otros, aunque están las diapositivas y todo, pero entre más material tengamos, mucho mejor, más se entiende, ¿listo? Entonces, vamos en el capítulo 6 de la cartilla, pero en la clase, creo que esta es la clase 12 ya. Convencimiento de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué se entiende por justicia? Que en este tiempo es donde más se ha hablado de injusticia y que no hay justicia. A ver, quiero oírlos. ¿Cuál sería el significado para usted de justicia? ¿O cuántas veces usted en estos paros, y no es lo que está viendo, ha dicho, no, qué injusticia la que hay? ¿Él me puede colaborar? A ver, justicia, ¿qué será? Anímese. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga, pastor Jesús. Amén, gracias, hermana. Pues justicia es que la gente se pone a hacer tantos paros y huelgas y esa vaina y nosotros somos los perjudicados y pues imagínense, somos los que tenemos las consecuencias porque nosotros somos los que trabajamos y entonces no hay justicia para nosotros porque todos salen a hacer huelga y nosotros somos los que sufrimos. ¿Y Bueno, quién dice algo? eso está bien lo que la Nadie. persona dice, pero ese sería el resultado de la injusticia, ¿no? Pero no me ha Pastor, dicho que será justicia. buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Es hacer lo correcto conforme a la ley? Es hacer lo correcto conforme a la ley. Bueno, puede ser, no está tan lejos, pero no es exactamente eso, ¿no? Es hacer lo justo y hacer... ahí se me fue la paloma. Bueno, menos mal que las palomas de noche no vuelan mucho. Toca echarle maní, maní. No, pues Debe ser por las bestias que tienes atrás. Es hacer lo justo y darle lo merecido a las personas, ¿no? Dar lo merecido, Bueno, lo que se merece. ya por ahí está más cerca, ¿no? Ya está más pues cerca la por ahí. justicia Entonces, también, pastor, también que lo juzguen a uno, o sea, que le pongan falsos testimonios a uno y entonces pues eso es también, eso es como dijera yo, que le digan a uno cosas que no son y ahí no hay justicia ahí porque no hay un testimonio que diga si fue usted o no fue usted. claro, interesante lo que la hermana dice, porque la Biblia dice que nosotros no podemos juzgar a nadie,
porque el único que ha sido puesto como juez de vivos y muertos, ¿quién es? Jesús. El Señor Jesús. Es el único que puede juzgar, el único que ha sido puesto como juez de vivos o muertos. Según la RAE, que es la que organiza pues el significado de las palabras, dice que principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. La justicia, cuando hablamos de justicia, es darle a cada uno lo que le pertenece. Entonces, en estas manifestaciones y todo que hace, la gente habla de justicia, queremos justicia, pero cuando los capturan y los llevan presos, dicen que es una injusticia. Pero si están pidiendo justicia es eso, darle a cada uno lo que se merece, y si quemaron un bus, destruyeron una casa, mataron a alguien, pues hay que darle lo que le corresponde, sea cárcel, multas. Entonces la palabra justicia es darle a cada uno lo que le corresponde o le pertenece. ¿Sí? Todo el sentido de la palabra en general. Por eso que ahora lo vamos a ver en la parte espiritual. ¿Sí? La justicia de Dios, cuando hablamos de justicia de Dios, hablamos de Jesús. Porque a través de Jesús se le da a cada uno lo que le pertenece. No sé si me hago entender. Si una persona despreció a Jesús, no lo recibe, no cree en él, pues el día del juicio se le va a dar lo que le corresponde o lo que le pertenece, que sería el castigo eterno. Por eso es que siempre que hablamos de justicia para nosotros, la justicia es Jesús. Porque Él nos justificó pagando el precio, poniéndose en nuestro lugar para el castigo. ¿Alguien quiere hablar? ¿Algo más? Entonces, siempre que hablamos de justicia en cuanto a la parte espiritual, no podemos dejar a Jesús por fuera. Porque sin Jesús estamos totalmente perdidos. Y el día del juicio nos van a dar todo lo que nos corresponde, todo el castigo que merecemos. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación, ¿alguien sabe qué es? No, Señor. No. ¿Alguien más? ¿Alguien? Porque es bueno entender el significado de algunas palabras que son muy claves para nuestro entender la clase. La palabra propiciación quiere decir facilitador. Facilitador, pues por eso es que Jesús dice que Dios lo puso como facilitador por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, delante de Dios el Padre, somos justificados a través del sacrificio de Jesús. La balanza puede estar bien centradita. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el pecado. Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto es bien importante, ¿no? Los que quieren volver a la ley y guardar la ley y todo, ¿no? Dice que pues la ley no justifica a nadie. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió, el Señor Jesús murió, porque por la ley nadie podría ser salvo. Al contrario, la ley era para mostrar que el hombre es pecador y que no tuviera justificación delante de Dios, porque la ley decía, el que roba, el que mata, el que adultera, el que fornica, y una cantidad de cosas que están ahí escritas en la ley. Entonces la ley, Dios la envió, Dios la puso para mostrar que el hombre es pecador. El hombre es pecador. Entonces, para eso fue que Cristo murió por nosotros. Si hay alguna pregunta o algún aporte, pueden hacerlo. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Entonces, la importancia que nosotros tenemos que creer, si no creemos en Jesús, en su vida, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección, pues no podemos ser justificados. Entonces, vamos a ver 2 puntos en esta clase. Alcanzamos a ver todos. Dice que la vida eterna es conocer y creer en Jesús. Conocer y creer en Jesús. Y segundo, ver a Jesús, el Hijo de Hombre. Jesús, el Hijo de Hombre. Solamente en estos dos. En este tema no vamos a ampliar todo lo que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, sino que eso viene en el segundo y tercer nivel, ya más específico, ¿no? Pero en este capítulo, una persona necesita, para ser salvo, es conocer y creer en Jesús. Y conocer a Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús, el Hijo del Hombre? Entonces, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Desde luego tenemos que conocer a Dios. En estos días, no sé si ustedes han visto las clases de Pastor Israel en la mañana, que han sido muy edificativas, bien interesantes. ¿Alguien las ha visto que me pueda decir? ¿O ninguno las ha visto? Bueno, Pastor, Sí. ¿Marta la ha visto, las clases? no, señor, no pasó. Bueno, entonces los animo, porque ahí están grabadas en YouTube. Búsquenlas y dedíquenle tiempo para mirar, porque es algo que no habíamos descubierto y no lo estábamos enseñando desde ese punto de vista, pero está muy claro, cómo conocer a Dios, ¿sí? Dios, a través de la Biblia, de Él mismo no habla mucho. Pastor, Para- perdón, ¿Sí? Pastor, perdón. Sí, yo oí de eso la clase de ayer, que dice que conocer a Dios por medio de la naturaleza, de Así es. de todo lo creado. Entonces, en la Biblia encontramos es que para conocer a Dios, la única manera es conocer la naturaleza, lo que Él creó y lo que Él hizo. Y para eso, pues, nos estuvo enseñando de Job. Importantísimo ese tema. Los animo para que los vean las clases de ayer y antier. Son continuas. Entonces, ahí aprendemos. Dice que la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, la gente tiene que conocer a Dios a través, dice que su eterno poder y deidad, las cosas visibles e invisibles de Él. Tenemos que conocerlo a través de la creación. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso, de Jesucristo, para convencimiento de justicia, tenemos que conocerlo, a Jesús en toda la extensión y en particular como Hijo de Hombre. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y dice que esto está hablando del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros y que sea como un río de agua viva en nosotros. Tenemos que creer en Jesús, el hombre. Entonces empezamos con el primer punto. ¿Qué tenemos que conocer de Jesús? ¿Quién es Jesús? El hijo de Abraham. ¿Por qué es importante conocer a Jesús como el hijo de Abraham? ¿Quién me puede decir? A ver, no sean tímidos, hablen, ayúdenme. Según la genealogía, ¿no? De Jesús. Sí, bueno, pero ¿por qué es importante conocer a Jesús, hijo de Abraham? Porque hace la relación de lo que viene a ser Él con nosotros. Es que no encuentro las palabras para explicarme, pero yo entiendo. Porque es Bueno, descendencia. algo más así, más específico. Venimos de esa descendencia, porque de Ajá. todas maneras
hasta los gentiles, porque cuando nombra, por ejemplo, a la ramera, que también tiene que ver con esa descendencia. Bueno, sí, hermana. Pero en específico tenemos que ver a Jesús y conocerlo como el hijo de Abraham, es por las promesas. Ustedes están viendo la señal que me escribieron acá por el interno, no sé quién, que no hay señal del video. ¿Sí están viendo mi pantalla? Aquí dice capítulo 6, convencimiento de justicia. Sí. Primer punto, vida eterna es conocer y creer en Jesús. Ah, bueno, o Hijo de sea, Abraham. hijo de Abraham, o Sí. sea que ahí estamos bien. Seguro la hermana tuvo problemas con el internet, pero es de allá de ella, no de acá. Entonces, tenemos que conocer a Jesús como hijo de Abraham, es por la promesa. Porque recuerden que Dios le da, cuando llama a Abraham, le da una promesa, dice, y en ti serán benditas Todas las todas familias de la tierra. las familias de la tierra. Y le dio la misma promesa a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que arranquemos desde Abraham, entendiendo que ese Jesús es descendiente de Abraham. Por ahí viene lo que Dios le dijo, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que nosotros llevamos esa bendición de Abraham. Génesis 12:3 dice, esa es la promesa, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es bien interesante porque no es solamente para los judíos. El pueblo de Israel, cuando Dios le da esta promesa, no existía, ni siquiera en la mente de Abraham. Permítame un segundito, por favor. Una llamada. Ahora sí, seguimos. Entonces, esta promesa no es solamente para los judíos, y eso tenemos que tenerlo bien, bien presente. Es que cuando Dios le da la promesa a Abraham, el pueblo de Israel no existía. No existía ni en la mente de Abraham. ¿Cuántos hijos iba a tener Abraham? ¿Cuántos hijos iba a tener Isaac? Escasamente Abraham pensaba en un hijo nada más de la promesa. Pero desde ahí viene, o sea que esto es bien importante, que dice, y serán benditas todas las Las familias. familias de la tierra. Es decir, que usted y yo estamos en la tierra, ahí va la bendición, a Abraham. Los indígenas de las diferentes tribus, ¿dónde están? En la tierra. Entonces también la bendición es para ellos. Dios prometió enviar al Mesías, o sea, Jesús, en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios promete enviar al Mesías, o sea, a Jesús, el día que Adán y Eva pecaron, que se apartaron de Dios. Uy, Nació de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces tenía que nacer de qué? De una virgen. Cuando habla de una virgen, he aquí que la virgen concebirá, pero no dice que por un varón, sino sin la ayuda de un varón, sino directamente por Dios. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella hizo engendrado del Espíritu Santo es. O sea, que fue que engendrado por el Espíritu Santo. Y concebido. ¿Alguna pregunta? Se hizo hombre
totalmente. Esto es bien importante porque muchas iglesias enseñan que Jesús era mitad hombre y mitad Dios, que tenía las dos naturalezas. Y lo que encontramos en la Biblia es diferente. Es que se hizo hombre totalmente, 100% hombre, pero con naturaleza divina, como lo podemos ser usted y yo hoy. Somos hombres totalmente carne y hueso, pero a través de Jesús hemos adquirido la naturaleza divina. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué? En la condición de hombre. No dice con media condición de hombre y media condición de Dios, sino total. Pastor, ¿Sí? entonces tal vez lo dicen porque sí, yo también he visto la iglesia donde voy que el pastor dice 100% hombre, 100% Dios. Entonces la confusión es que no entienden que fue totalmente hombre con naturaleza divina. Así es, hermana, así es. Claro que hay que hacer una aclaración. Si a mí me preguntan hoy quién es Jesús, hoy es el hombre hecho Dios. Es hombre 100% y Dios 100%. Pero hoy, Después de crucificar. después de la resurrección y de ser glorificado. Por eso dice, y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando nació y Sí. estuvo en la condición de hombre en la tierra para podernos salvar, tenía que ser 100% hombre con naturaleza divina. O sea, el error es decir que él fue 100% hombre y 100% Dios. Así es. Pero dependiendo, vuelvo y repito, ¿a qué se refieren? Si hoy, porque a mí a veces me han preguntado personas con base a eso y yo siempre les pregunto, pero usted ¿a qué etapa de Jesús se refiere? Hoy es eso, 100% hombre, 100% Dios. En otras palabras, el hombre hecho Dios. Pero si se refiere al Jesús que nació de la Virgen María y nació, creció, tuvo que sufrir, fue crucificado, era un hombre. Pero entonces ahí sí se hace la diferencia entre que se le decía a Jesús cuando fue y ahora se le dice Señor Jesús. El Señor Jesucristo o el Señor Jesús. ¿Sí? Aunque Bueno, yo siempre acostumbro a decir el Señor Jesús y algunos me han corregido, pero yo vuelvo y les digo el por qué yo digo el Señor Jesús. Porque es que la palabra Señor es una palabra de respeto. Entonces, yo estuve viviendo 6 años en Perú y allá no se dice don fulano, don Jorge, don Luis, no, sino el Señor. Señor Luis, Señor José, Señor Jesús, Señor eso. Y es una palabra de respeto. ¿Sí? Para nosotros aquí en Colombia la palabra de respeto es don, doña. ¿Sí? Ya si uno le dice, oiga José, oiga Luis, dice, no, está como igualado, no respete. Pero si digo don Luis, dice, bueno, ya hay una distancia de respeto. Entonces, pero lo importante es entender que así sea que yo diga el Señor Jesús como hombre, viéndolo con respeto, era un hombre. Pero ya el Señor Jesucristo, el hombre hecho Dios, es hoy. No, eso para aclarar, porque no sé si ustedes han visto unos videos que yo hice dando unas explicaciones, y en la mayoría digo el Señor Jesús fue crucificado, pero lo digo entendiendo de que fue hombre, era hombre, pero es como una de respeto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. No dice la mitad. Entonces tenemos que entender estos versículos. Dice, por lo cual tenía que ser en todo.
en todo. semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Está muy claro, ¿sí? Lo que dice ahí. Tenía que ser igual que nosotros para poder ser el sumo sacerdote, el ser el sacerdote, el intercesor entre Dios y los hombres. Amén. Tuvo que aprender. Dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces vemos ahí a María enseñándole. Bueno, es una ilustración porque ella no era. Pero es eso. La responsabilidad de María era enseñarle a Jesús. Y ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Encontramos en la Biblia. Pero él tenía que aprender, igual que nosotros. Lo que pasa es que él, por su naturaleza divina, tenía la capacidad de entender y aprender las cosas más fáciles, las cosas espirituales. Así como hoy nosotros, cuando nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, es muy claro entender las escrituras y ponerle el sentido a las escrituras. Creció en gracia para con Dios y los hombres. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto es bien importante para que nosotros lo podamos poner por obra. Todas estas cosas que están sobre Jesús no es solamente para conocerlas y dejarlas ahí. Dice, y el niño crecía, ¿sí? Y se fortalecía. Ya nosotros ya no crecemos más. Algunos hacia los lados, pero ya crecimos lo que teníamos que crecer. Eso porque es importante, porque él no se quedó niño. Entonces ahí tenemos que echar por tierra la creencia del niño Jesús, el niño Dios. ¿Sí? El niño Dios, porque esa es una creencia católica basada en el paganismo. El niño crecía y se fortalecía. Dice, y se llenaba de sabiduría. ¿Cómo hacía para llenarse de sabiduría? Estudiaba. Estudiaba muy bien. ¿Qué estudiaba? Poesías, cuentos. Los papiros, las escrituras del Antiguo Las Testamento. escrituras, la ley, los profetas, los salmos. ¿Sí? Amén. Eso era lo que lo llenaba él de sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ya que hace muchos años yo era ignorante en muchas cosas, porque no leía las escrituras. Pero cuando a mí me surgió la necesidad de leer, así no entendiera, leer y leer y leer, pues me fui llenando de sabiduría. No soy el más sabio, hago la aclaración, no estoy diciendo que yo soy un súper sabio, no. Pero me llené de un poquito de sabiduría a medida que fui entendiendo las escrituras y leyéndola. Y cada vez que la leo, a estas alturas, yo leo y sigo aprendiendo. Y sigo entendiendo cosas que están ahí que nunca las había entendido. Amén. Así Tiene es. la segunda parte, como no consecuencia, no me gusta utilizar la palabra consecuencia, sino beneficio, aunque algunos también dicen que está mal, pero cuando algo es bueno, yo digo mejor beneficio, y cuando algo es malo, digo consecuencia. Entonces, como beneficio de llenarse de sabiduría, ¿qué era lo que pasaba con él? Que la gracia de Dios era sobre él. ¿Usted quiere tener gracia de Dios sobre usted? Amén. Levante la mano y repita conmigo esta oración. No, lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. ¿Usted quiere que la gracia de Dios sea sobre usted? Llénese de sabiduría, pero de sabiduría de la palabra de Dios. Eso es automático. Usted adquiere sabiduría y la gracia de Dios está sobre usted en todo momento. Eso era lo que hacía Jesús. Y esto no le sucedió a él por ser Jesús, ¿sí? Sino porque él decidió escoger lo bueno y desechar lo malo. Y empezó a estudiar y a llenarse de sabiduría.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y la gracia para con Dios y los hombres. En Lucas 2:52, bien importante, cuando uno se llena de la palabra, de esa sabiduría, haya gracia ante Dios y los hombres. Hermana que levantó la mano. Pastor, una Sí. pregunta. Dígame. Esto, o sea, por ejemplo, es que a veces me cuesta mucho para yo a veces como entender la palabra. Y yo leo y leo y leo, pero, o sea, me cuesta a veces mucho, o sea, entenderla. Entonces, yo le pido al Señor que me dé la sabiduría, porque dice, el que falta de sabiduría, que la pida a Dios. Pídale a Y yo le Dios. pido a Dios la sabiduría, pero ese me cuesta demasiado, o sea, no sé por qué, o sea, no entiendo por Bueno, qué. lo primero es que no vuelva a decir eso que no entiendo. ¿Ya? No lo vuelva a decir, sino dígale, Señor, dame sabiduría y voy a entender las escrituras. Lea y óigala también en audio, en CD, computador o en el celular, ahí está. Óigala y Amén. léala. No importa que de momento no entienda. Yo pasé por ahí, yo no entendía nada de lo que leía, pero Pues, lo que tenemos es que ser ordenados para leer, porque es que a veces la gente abre la Biblia y lee un capítulo donde le salga. Y eso es bueno, es bendición, pero para entender las escrituras no. Hay que amén. llevar un orden. O empieza por el Nuevo Testamento y los libros, de libro a libro, desde el comienzo hasta el final, o el Antiguo Testamento, entendiendo y poniéndole sentido a todo lo que dice. Y ya unas 4 o 5 veces que usted ha leído toda la Biblia, empieza a entender, Amén. Amén. porque ahí se va uno acostumbrando. Gracias. Estaba sujeto a sus padres. Esto es importante, la sujeción. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero esto importantísimo es que el resultado de llenarse uno de sabiduría en la palabra, lo primero es que adquiere uno gracia ante Dios y los hombres y puede uno sujetarse a toda autoridad. Tal vez muchos de nosotros ya no tenemos papá y mamá, ¿sí? Pero otros sí la tienen. Pero por respeto a ellas y la sabiduría que Dios le da a través de la palabra, se sujeta. Y eso era lo que Jesús hacía, al tener la palabra, al tener la sabiduría de Dios y crecer en gracia, se sujetaba. ¿Por qué hoy los muchachos no se sujetan a nadie? Y a veces dicen, no, es que llegó la adolescencia y la edad difícil y mi hijo no se sujeta, porque no hay el temor de Dios y el conocimiento de Dios en ellos. Pues, ya. Entonces, recuerdo que yo levanté mis 2 hijos, ya están grandes, y mi hija mayor, que ahora está conmigo acá, vino a visitarnos y apoyarnos. Cuando ella estaba por los 12 años, yo le dije, hijita, la gente y todo el mundo dice que usted va a entrar a una etapa de la adolescencia, pero eso no existe. La adolescencia se la inventó el enemigo para destruir a la juventud, y lo llevé a la palabra. Dice que la adolescencia es vanidad. Y le dije, hijita, aquí en mi casa no va a haber adolescencia, así que se porta bien o lleva correa. Y el día del cumpleaños 12 se llevó sus correazos. Ah, pa, pero usted hoy mi cumpleaños. Dije, sí, así se esté casando. Y si el día del matrimonio ya vestida tengo que darle sus correazos, se los doy, siempre y cuando esté viviendo en mi casa, porque aquí la autoridad soy yo. Y ellos superaron esa etapa y no tuve problema con ellos en la llamada adolescencia. ¿Por qué? Porque se les inculcó la sujeción a Dios y a la palabra. Por eso es que los muchachos son rebeldes. Y la psicología y el enemigo se ha inventado entonces esa etapa que hay que dejarlos hacer lo que quieran, que ellos ya tienen libertad. No, ellos no tienen libertad de escoger nada, tienen que estar sujetos. Y así era Jesús. Dice que él estaba sujeto a ellos. ¿Pero por qué estaba sujeto? Porque tenía el conocimiento de la palabra y la gloria de Dios era sobre él y tenía gracia delante de Dios y de los hombres. Pastor Jesús, eso hace ¿Sí? también que él aprendió obediencia, ¿sí? Claro,
Es que la obediencia uno la aprende. ¿En qué momento uno aprende la obediencia? Desde, En desde, el momento que uno se sujeta, ¿no, pastor? Como hijo uno, o sea, hablando desde el punto de vista de cuando uno como hijo se sujeta a la autoridad de la mamá o del papá, o bueno, sea padre o madre soltera, se sujeta a ellos, yo creo que en ese momento se aprende obediencia, ¿no? Sí, yo creo que uno aprende la obediencia cuando hay leyes. Si no hay leyes y normas, pues no hay obediencia. ¿Me hago entender? Entonces, si usted le dice a su hijo, hijo, usted ya está grande, tome sus llaves, usted puede entrar cuando quiera, pues él va a llegar a la 1 de la mañana, 4, no van a ir a dormir. Pero si usted le dice, hijo, aquí a las 10 de la noche o 9, dependiendo de donde esté, aquí se cierra la puerta y no entra nadie. Entonces ya hay que una norma y se aprende a obedecer. Entonces por eso es que Jesús tuvo que aprender toda la ley, conocer la ley, y al conocerla aprendió la obediencia. O sea, yo no puedo aprender la obediencia si no hay leyes y normas. Entonces, en la vida espiritual yo me vuelvo obediente cuando empiezo a conocer las escrituras. No sé si le quedó claro, hermano. Sí, señor, muchas gracias, pastor. Y igual sucede para nosotros, no solamente los niños, sino nosotros que ya estamos ya en el 6.º piso. Nosotros tenemos que aprender las leyes y a qué tengo que sujetarme. Cuando yo no me sujeto, pues no soy obediente. Cuando yo me sujeto, pues soy obediente. Bueno, Jesús es el postrer Adán. Postrer es próximo, ¿no? O futuro. Futuro Adán. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque la vez pasada vimos que Jesús era un hombre espíritu, al igual que nosotros. Cuando nacemos de nuevo, ya no somos hombres carnales como Adán, sino hombres espíritu. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Alguna pregunta? Se hizo pobre siendo rico. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él no rehusó el ser igual a Dios, no, yo soy Dios que voy por allá a sufrir, sino renunció a eso, ¿no? A ser Dios para venir a nacer hombre en la tierra. Y no nació en un palacio, no nació pues en un estrato alto, sino en una familia humilde, trabajadora, en una pesebrera, de hecho para que se cumplieran las escrituras, pero él se hizo pobre, desechó todas las riquezas que tenía, porque él en este momento es el dueño de la plata y del oro y todo cuanto existe, dice que fue creado por él y para él, cuando era el... Pero todo eso lo desechó para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora tenemos que mirar... Esa riqueza se refiere a riquezas materiales. Es que escuché un pastor que habla mucho acerca de la prosperidad y nombraba este versículo. Entonces él decía que por eso es que nosotros no tenemos por qué ser pobres materialmente. ¿Sí se refiere a riqueza material? Las dos cosas, pero entonces definamos qué es ser rico y qué es ser pobre, ¿ya? A ver, usted hablando económicamente en este Sí, tiempo, por eso. ¿usted es rica o es pobre?
Ay, Dios mío, no me pregunte esas cosas ahorita, pastor. Pastor, sí, sí, por supuesto. Digamos que acá los ricos se definen por los estratos. Entonces, Jesús, digamos, parafraseando lo que el Señor me perdone, que no quiero decir ninguna cosa fuera de lugar. Sí. Jesús se hizo pobre para que yo sea estrato 6. Bueno, eso es lo que enseñan pues, los pastores que usted oyó de la prosperidad y todo. Sí, por eso le digo, Pero definamos sí, qué es señor. rico y qué es ser pobre. Nosotros vemos, no tengo acá una definición, pero recuerdo que alguna vez la busqué. Pobre, en el diccionario dice que persona que carece de todos los bienes. ¿Sí? Pobre. Y rico, persona que no tiene necesidad de nada. Todo lo tiene. Todo lo tiene. Pero no en abundancia para guardar, porque es que el problema de los que quieren ser ricos y amontonar dinero, se acuerda que lo que Jesús dijo de un hombre que dijo, mire, mucho he trabajado, voy a derribar estos graneros y voy a construir unos más grandes y voy a almacenar para cuando me pensione, tener de qué vivir. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen por su alma y de quién será todo eso. ¿Sí? ¿Qué nos estaba diciendo eso? O sea, la riqueza no está en las cuentas que usted tiene en el banco, ni en lo que tiene almacenado. La riqueza está en lo poco que usted tiene, pero que lo puede disfrutar con alegría. Dese cuenta de los grandes hombres ricos que son poderosos económicamente. No pueden salir a la plaza de mercado a comer mute con pata. Que a mí me gusta ir al mercado a eso, a la plaza. No van a comer lo que les gusta, pasear, porque los secuestran, les roban, los matan. Tienen que andar con muchos guardaespaldas y son esclavos de la riqueza. Pero el Señor Jesús se hizo rico para que no nos falte nada a nosotros. ¿Sí? Y en este tiempo de pandemia que llevamos ya año y medio casi, año y medio ya, Dios no nos ha faltado. No tenemos almacenado pues dinero y todo, pero Dios hace la provisión semanal o a diario y ahí está, ahí hay el alimento. Y lo tomamos con acción de gracia y lo disfrutamos. Poco o mucho, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que nosotros dependamos de Él y Él nos da todo, porque Él dijo que miremos las aves de los cielos. Él las alimenta, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Buscar de Él, depender de Él. Entonces dice que Él se hizo pobre para que nosotros dependamos de Él y podamos recibir la bendición de parte de Él. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, Él sabe lo que es vivir en la calle, dormir en un andén, dormir en el campo sobre una piedra. Nada, ¿sí? Porque no tenía vivienda. Vivir en la casa de los amigos, que lo dejaran quedar una noche, 2 noches. Dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Por eso cuando venimos a Él, Señor, no tengo dónde dormir esta noche, Él sabe, dice, ajá, yo pasé por eso. Y le provee a uno, le ayuda, le soluciona, envía a alguien que le dé, que lo apoye. Fue santo. Y si se dispuso con los impíos, sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, Él decidió vivir en santidad. Recordemos que la santidad es una decisión. Yo decido qué veo. Yo le dedico ahora, pues que no puedo salir a trabajar acá al computador algún tiempo, haciendo diapositivas, buscando, mirando, y cuando uno abre, salen muchas páginas y muchas cosas llamativas a los ojos, ¿no? Pero yo decido qué páginas abro y qué páginas miro. Yo tengo que tener la capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. En la época de Jesús no había internet, no había computadores, pero la maldad y el pecado era el mismo. Ahí estaba, porque estaba en el corazón de la humanidad, de los hombres.
Y él decidió ser santo por el conocimiento de la palabra y del evangelio que tenía. Ayunó. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Tentado en todo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta palabra en todo es muy grande, muy abierta, ¿no? O sea que Jesús, en cuanto a la parte sexual también, ¿sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. ¿Sí? Fue tentado en cuanto al dinero, sí, porque lo querían hacer rey y él dijo, no, yo no he venido para eso y se les escapó, porque lo querían hacer rey. Fue tentado en hacer malos negocios, también, pero dice tentado en todo, pero sin pecado, porque decidió ser santo. Nosotros tenemos que decidir ser santos. Lloró, o sea, tenía sentimientos. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Eso es bien interesante, también este versículo que lo entendemos. ¿Por qué Jesús fue resucitado por el Padre cuando estaba en condenación? ¿Quién me dice? No le entendí. ¿Quién me dice? Jesús fue resucitado por el Padre, ¿cierto? Porque él Sí, mismo no podía resucitarse, él estaba muerto por el pecado que cogió de nosotros. Bueno, es verdad. Pero ¿qué hizo que Dios lo resucitara? que Que en no él no encontró había pecado. pecado. No entendí lo que me dijeron. Que no hubo pecado en él. Bueno, no Pastor, hubo pecado en él. Muy bien. pastor, yo creo que para que se cumpliera la promesa, Bueno, pero ¿por qué no hubo pecado en él? porque Porque él pastor, siempre se mantuvo, como dice que él fue 100% hombre y 100% divino. No, porque él decidió no, no pecar. Él decidió no pecar porque hubiera podido pecar, pero él Decidió no pecar. por amor a Muy bien, nosotros. decidió no pecar. exacto. Pero vea lo que dice el versículo, lea el versículo que está ahí en pantalla. ¿Le están leyendo? Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estaba vivo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, que lo que hizo que Jesús no pecara, que no cayera en pecado, en tentación, fue las lágrimas y el clamor que él hacía cuando se retiraba a orar, cuando oraba en secreto. Y yo creo que aquí esto lo podemos aplicar a nuestra vida. Y Si perdón, nosotros en nuestro secreto, cuando oramos, no sé si ustedes acostumbran, pero yo todos los días, una de las cosas que le pido a Dios es, Padre, en el nombre de Jesús, guárdame de pecar hoy. Que yo no peque de ninguna de las maneras como los hombres pecan, de palabras, de pensamientos, de obras, de omisión. Guárdame de caer en pecado hoy. Ayúdame para vivir en santidad, que tu simiente me guarde. ¿Sí? Porque yo aprendí de Jesús. Dice que él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, esas lágrimas eran, Padre, guárdame de que yo cometa pecado para no quedarme en condenación, para poder cumplir el propósito. Sálvame de la condenación, líbrame de la muerte. ¿Sí? Pero con todo él, eso fue en los días de su carne, porque una vez que él murió, estuvo en condenación, así allí haya clamado, Dios no lo oyó, porque Dios no oye y ya está en condenación. eso, perdón, pastor, esas oraciones así lo fortalecen a uno, ¿cierto? Sí, claro, sí, porque uno es como salir uno protegido con la confianza y creyendo de que Dios lo va a guardar a uno de caer en pecado.
pero de hecho está la tentación y yo decido si peco o no. Porque yo puedo decir, Señor, guárdame de caer en pecado, de adulterio, de fornicación, y le pido y oro, y cuando salgo y veo a una mujer por ahí así como en minifalda, se me van los ojos y empiezo a decirle cosas, pues de nada me sirvió haber orado, porque no hubo la decisión de guardarme en santidad. Entonces, si hay en mí el deseo de guardarme en santidad y orando y pidiéndole a Dios que Dios me guarde, pues Dios me va a guardar. Amén. Se entristeció. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, porque él tenía sentimientos, era un hombre. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado hasta esta hora. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo que él estuvo, desde que tenía uso de razón, oraba por salvación de él. En los días de su carne, dice, hacía ruegos al que le podía librar. Y dice, ¿ahora qué tengo que orar? ¿Que me libre de no ir a la muerte? No. ¿Por qué? Pues para esto he llegado hasta esta hora, hasta aquí. Tuvo hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo ¿qué? Hambre. Tuvo sueño. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Tuvo cansancio. Todos nosotros nos ha sucedido todo esto, ¿cierto? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, ya como mediodía. Tuvo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero no solamente tuvo sed ahí en la cruz, todos los días que caminaba, acuérdense cuando llegó al pozo y le dijo a la mujer que le diera de beber, era porque tenía sed. Comió. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Cocinó. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Fue carpintero. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, porque lo conocían por la profesión que nosotros conocemos el trabajo del carpintero, y cuando hablamos de carpintero nos referimos solamente a madera, trabajar en madera. Pero el carpintero de esa época trabajaban era la piedra para la construcción de casas. Es decir, que Jesús era albañil. La familia, el papá, José, que no era el papá de él, pero lo conocían como el hijo de José. Actuó por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Sanó los enfermos. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo los sanaba? Con la palabra. Era con la palabra que él daba, los sanaba. Se vio impedido a hacer milagros. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Oró, clamó. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Leía las Escrituras. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Se levantó a leer. O sea, que era costumbre de él ir a la sinagoga a leer. Por eso le pasaron el rollo, porque tal vez leía bien, tenía buena voz.
fue arrestado y enjuiciado. Por cárcel y por vicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Este aquí versículo es importante en Isaías. Cuando Isaías profetiza, pues Jesús no había nacido. Fueron muchos años antes. Y aquí echamos por tierra la teoría de que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y que los descendientes viven por ahí en España. Eso es lo que el mundo dice. Pero nosotros vemos aquí en la profecía, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la cortará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. O sea, no dejó hijos. Porque lo mataron antes que tuviera hijos, antes que se casaran. Dice su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue despreciado, desechado y menospreciado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltenos a Barrabás. Hermano, ¿alguien me puede decir qué hora es? Que yo ando sin horas acá. Las 9:05, pastor. Ah, bueno, todavía nos queda una hora. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo está muy claro? Todo está clarito para mí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Dice No, que fue señor. acusado por testigos falsos. Mm. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, porque muchos testigos falsos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Muchos testigos falsos vinieron. Y eran tan falsos que ni siquiera los que lo estaban acusando le creían. Permaneció en silencio ante las acusaciones. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho de que no se defendiera. Pero había unas razones por qué Jesús enmudeció. Para que se cumplieran las escrituras. Que fue llevado como cordero y para no ir a cometer de pronto pecado, porque es que uno cuando habla la puede embarrar, puede pecar o puede defenderse. Entonces prefirió enmudecer, callar. Es condenado a muerte. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y declarándole ser digno de muerte. Murió como hombre, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que está. Fue abandonado. Mas todo esto sucedió para que se cumpliese las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mateo 27 dice, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces fue abandonado por Dios, por sus amigos, por la familia, abofeteado, golpeado y escupido. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputas. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Entonces le escarnecieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban.
Odiado sin causa. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque sabía que por envidia le habían entregado. Sin causa. Fue desfigurado. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Fue herido y azotado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Romanos 15:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Coronado de espinas. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Desfigurado y sin hermosura. ¿Cómo se separarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Fue crucificado. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Traspasaron sus manos y pies y costados. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y se le dieron pues los otros discípulos al Señor. Hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ya conocen ustedes la historia. Fue traspasado sus manos, sus pies y su costado. Crucificado con criminales. Mateo 15:27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Gálatas 3:3, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fue el cordero del sacrificio, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le dieron vinagre y hiel. Y se me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:48. Y al instante corrieron uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ninguno de sus huesos fue quebrado. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús no le vieron, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estaba profetizado que no le quebrarían hueso. Era necesario que Jesús fuera levantado, o sea, crucificado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No sé si ustedes recuerdan este pasaje que estuvimos hablando de a qué se refiere, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Cuando el ¿Alguien sabe?
Cuando el pueblo pecó y las serpientes empezaron a picarlos y Dios levantó una serpiente de bronce para que cuando ellos miraran a la serpiente, hacia la serpiente, entonces pues no morían, ¿no? Entonces era para Eterno, ¿no? Dice que semejar. el pueblo se desanimó y pecó contra Dios, y Dios les envió serpientes, y se morían por la picadura, murió mucho pueblo. Entonces el pueblo reconoció que era porque habían pecado y le pide a Moisés que interceda, que hable con Dios. Y Dios le dijo, mira, haga una serpiente y colóquela en un asta en medio del campamento. Y cuando una persona es mordida por la serpiente, debe mirar la serpiente y el veneno desaparece. Era un paso de fe. Por eso esa serpiente tipificaba a Jesús. Así que el hombre miraba a la serpiente y pasaba el veneno. Vivía. Y hoy con Jesús, por eso trae a memoria este pasaje. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros es por el sacrificio, creemos, lo vemos crucificado, el sacrificio que él hizo porque fue levantado, y eso es lo que hace que nuestro pecado sea neutralizado, sea borrado, sea quitado. Amén. Juan 12:32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, porque Él fue levantado para que seamos salvos. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús murió en lugar de los pecadores. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces Jesús, por eso es el Salvador, porque murió por nosotros, en reemplazo de nosotros. Esa es la justicia de Dios. Somos justificados a Él. Por eso al comienzo veíamos que cuando hablamos de justicia es darle a cada uno lo que se merece. Jesús, al tomar el pecado de nosotros, pues merecía la condenación y fue allí, pero como no cometió pecado, Dios el Padre lo levantó. Echaron suertes por su túnica. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan 19:23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Sepultado con los ricos. Y si se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Eso está en Isaías. Y en Juan 19 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero vino secretamente por miedo de los judíos y rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús,
También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El alma de Jesús estuvo triste hasta la muerte. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja irá ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Marcos 14:33 dice, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí velados. Lucas 22 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El alma de Jesús estuvo en el Hades. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ya que acá dice que Jesús estuvo en el Hades siendo atormentado. Fue resucitado entre los muertos. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces Dios lo resucitó de los muertos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. De la salvación consiste en creer todo lo que hemos estudiado hasta acá. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿de cuáles muertos? No está hablando de la muerte física, sino de la muerte de condenación. De allí Dios lo levantó. De las 3 muertes. Es de la única manera que podemos obtener la salvación. Pastor Jesús, ¿Sí? tengo una pregunta, pues bueno, no sé, pero en la parte donde dice la cita bíblica, la anterior, pastor, qué pena con usted, que dice que salud, pastor. Bueno, claro que no fue yo. ¿No? Ah, bueno. Que dice, pastor, que dice esta cita bíblica, dice que ni su carne vio corrupción. Sí. ¿Me puede explicar, por favor, ahí? Qué pena con usted. Claro, cuando habla de corrupción, ¿qué es? Es de podrirse, descomponerse. Disculpe, pastor, qué pena. Es podrirse, o sea, descomponerse, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Lázaro? Entonces se cree que después del tercer día ya un cadáver empieza a podrirse, o sea, a descomponerse, ¿no? Y Lázaro llevaba ya 4 días sepultado. Cuando Jesús llega, las hermanas de Lázaro le dicen, no, Señor, ya lleva 4 días, lleve. ¿Sí? Por eso él tenía que ser resucitado al tercer día. Dice que su cuerpo no vio corrupción, o sea, no se descompuso. No sé si me... Sí, sí, señor, está claro. Pastor, qué pena devolverme un poquito en la cita cuando su merced nos habla de Gálatas 3:13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa maldición recae también sobre las personas que eran o que colgaban en esa época también en los maderos. ¿O cómo es esa explicación ahí a esa Sí, o cita? sea, Qué pena. en la ley decía, claro que esto es para los judíos únicamente, ¿no? Porque ahí le está hablando a los judíos este pasaje, pero unos versículos adelante de ese pasaje nos habla a nosotros. O sea, al Jesús morir en la cruz, colgado en una cruz, ganó 2 cosas. Para los judíos,
ser libres de la maldición de la ley. Porque había una maldición, ¿cierto? Entonces, con ese ser colgado, crucificado, dice que nos libró, o sea, libró a los judíos de la ley, de la maldición de la ley. Pero unos versículos adelante dice que también al ser crucificado para nosotros, los que éramos gentiles, ganó las promesas a Abraham, que pudiéramos recibir el Espíritu Santo para los gentiles. No sé si le quedó claro, hermana. Pues no mucho, pastor, pero tengo que leer entonces. Sí, Porque es lea que el capítulo. sobre esa maldición que dice, porque está escrito maldito todo el que es colgado, sí, ganó para los gentiles y los judíos. Sí. En especial esa maldición de la ley, porque pues nosotros no estábamos bajo la ley. Hablando, sino de los judíos, están bajo la ley. Bueno, ¿dónde íbamos? Por acá. Dios envió a Jesús para salvar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces Dios envió a Jesús para salvar al mundo. Solo Jesús es el único que nos puede salvar de la condenación en el infierno. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Jesús es el autor de nuestra salvación. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿De las salvaciones para quién? Para los que le obedecen. Solamente los que le obedecen. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue resucitado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el Salvador, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo en el nombre de Jesús seremos salvos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que en él cree, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Justificó al pecador, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Bueno, entonces acá terminamos el primer punto, como un poquito larguito, ¿cierto? ¿Pero aprendimos algo? ¿Alguien me dice la hora, por favor? 9:27. Ah, bueno, ya quedan poquitas diapositivas. Entonces, segundo, Jesús, el Hijo del Hombre, es. Hay bastantes cosas que nosotros vamos a estudiar en el otro nivel. Jesús el camino, Jesús la vida, bueno, todos los yo soy, ¿no? De Jesús. Pero acá en este vamos a ver algunos que son indispensables. Entonces, Jesús el Hijo del Hombre es el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vemos que el pueblo de Israel, los padres de Israel decían, nosotros comimos el pan de Dios, el pan que descendió de Dios, pero ese pan era momentáneo, quitaba el hambre por un día.
pero tipificaba a Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el verdadero pan, el pan de vida, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús es que la luz del mundo. Y también nos dejó a nosotros para que seamos luz para muchas personas. El buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué Jesús es el buen pastor? Porque dio la vida por las ovejas. Eso hace que sea buen pastor. Hay muchos pastores, pero no son buenos porque no dan la vida por las ovejas. Prefieren matar las ovejas, pero no dar la vida por las ovejas. Jesús es el único que se le puede dar ese nombre de el buen pastor porque dio su vida por las ovejas. La puerta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bien importante lo que dice este versículo, la puerta ¿de qué? ¿De dónde? Dice que él es la puerta del redil de las ovejas. Solo las ovejas entran por esa puerta. Y entran y salen y hallará pastos. No entra la oveja solamente para quedarse ahí en el redil, sino para salir. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él es la resurrección y la vida. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la muerte espiritual. Si una persona está muerto físicamente, ya no hay posibilidad. Pero si la persona está viva físicamente, aunque esté muerto espiritualmente, y logra creer en Jesús, pues tiene vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no puedo ir al Padre por otros medios. Solo Jesús, que es el camino. La vida verdadera. ¿Cómo? La vida verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, dice que él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Para poder llevar fruto tenemos que estar pegados a la vid, a la planta. Si una rama de esas la cortan, se seca. Está destinada para quemarla, echarla al fuego. Pero mientras la rama esté pegada a la planta, está destinada para llevar mucho fruto. Por eso es que no nos podemos separar del Señor Jesús. Al comienzo, antes de empezar la clase, hablaba con el hermano Luis de que hace como 3 años hubo una palabra de Dios que decía que venían cosas difíciles para Colombia, pero pues uno no se imagina la magnitud de las cosas, pero que solamente podría sobrevivir el que permanezca de la mano de Dios. El que se suelte, ya fue, está destinado a morir. Pero mientras podamos permanecer en la mano del Señor Jesús, en la mano de Dios el Padre, con la guianza del Espíritu Santo, permanecer, vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante, porque Dios lo prometió y yo lo creo. Y estas cosas, cuando se empezaron a ver las pandemias y la escasez y todo, recordaba esa palabra que Dios dio a la iglesia. Y decía, es verdad, y únicamente podemos sobrevivir si permanecemos ahí. Igual que, como dice acá, separados de mí, nada podéis hacer, nada. Que vienen cosas difíciles, sí, pero yo estoy pegado a la fuente, estoy pegado a la vid verdadera para poder llevar mucho fruto.
Bueno, hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias.